Buenas Saludos. noches, Sí. buenas noches con todos. Buenas noches, estimados rotarios. Damos inicio a la segunda jornada de PETS, Seminario de Formación para Presidentes de los Clubes Rotarios para el periodo 2020-2021 y su equipo de trabajo. Saludo en especial a nuestro gobernador Aníbal Robles, que supongo que está ya conectado, y al gobernador electo Fernando Aguirre con sus esposas Mónica y Leticia respectivamente. Y a nuestros invitados especiales también, a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a esta jornada. Hoy vamos a tener a un expositor de primera línea. Él es el doctor Roberto Briones Jiménez. Me voy a permitir leerles parte abreviada de su currículum para conocerlo un poco mejor. Ajustar la pantalla. Nacido en Guayaquil, obtuvo su PhD, doctorado de cuarto nivel en comunicación social en la Universidad de La Habana, Cuba. Defendió su tema comunicación científica en el año 2019, con maestrías en educación superior y en gerencia y liderazgo educacional. Tiene 2 especialidades en proyectos de desarrollo social y educativo en la Universidad de Guayaquil, y otra en gestión de liderazgo y educación en un convenio PUCE de Quito y UTPL de Loja. Sus inicios los obtuvo con un doctorado en medicina y cirugía, además de un doctorado en administración educativa, ambos de tercer nivel. Sus investigaciones están dedicadas al ámbito educativo y de salud. Es un divulgador científico a través de la prensa escrita y radial y televisiva. Ha sido columnista de varios medios, entre ellos el decano de la prensa nacional, El Telégrafo, durante 15 años. Tiene más de 1000 artículos en medios escritos ecuatorianos. Sus libros versan sobre educación y comunicación de la ciencia. Es ponente en escuelas, colegios, universidades. Su recorrido científico va desde la filosofía científica hasta la educación y el liderazgo. Ha sido rector de 5 de los más prestigiosos colegios privados de Guayaquil, así como rector del Instituto Superior Blue Hill College y vicerrector del Tecnológico Espíritu Santo. Actualmente es profesor titular de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además profesor de las maestrías en Administración y Finanzas, así como de la de Periodismo y Comunicación Social. Quiero agregar algo más, lo que este currículum no dice y lo que seguramente todos ustedes se estarán preguntando. No es un currículum rotario. Quiero decirles que Roberto Briones es un ser humano de excelencia, no solamente por sus méritos profesionales y educativos. En realidad es un hombre muy generoso con su saber y con su tiempo para con los rotarios. Siempre nos ha apoyado, ha sido un instructor maravilloso y un motivador de primera en los RILAS y en jornadas para adultos mayores. Nunca le dice no a los rotarios, de tal manera que pese a no ser un rotario, sí lleva la rueda rotaria cerca de su corazón y nos conoce. Ese es Roberto Briones en muy pocas palabras. Lo dejo con ustedes. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Leli. Pues, Leli realmente exagera, ¿no? El cariño la hace hablar así. Pero amigos y amigas, en realidad yo soy un rotario honorario del Club Guayaquil Moderno. Y por esas cosas en la vida estoy apoyando siempre por la maravillosa obra que hacen mis amigos. Muchísimos de ustedes son mis amigos y mis amigas a los que quiero enormemente. Entonces, yo lo que quiero tener hoy, más que una transmisión de conocimientos, es una serie de reflexiones que se pueden hacer acerca de los temas que se manejan en instituciones de altísimo nivel como Rotary. Reflexiones que nacen de una serie de trabajos y de investigaciones y que quisiera compartir hoy con ustedes. De ninguna manera esto es una verdad absoluta, simplemente nacen de mi mente y de mi corazón, nacen algunas de las reflexiones que vamos a hacer. En principio la gente tiende a confundir 4 y quiero comenzar diciéndoles eso. Es necesario que nosotros aprendamos con claridad a definir 4 temas que usualmente están muy dispersos en el mundo y que son necesarios para poder educar a la sociedad y ni se diga a los más jóvenes. Lo primero es la definición de valores
qué son realmente los valores. La gente puede confundirlo con normas, con principios, con actitudes realmente que son los valores. La segunda definición tiene que ver con las actitudes humanas. La tercera definición que me permito proponerles es la de moral. Y la cuarta definición es la de ética. Si no tenemos claras estas definiciones, seguiremos hablando de una cosa por otra y no tendremos claridad en nuestros conceptos. Entonces, quiero comenzar desde el principio de la historia filosófica con Platón y Aristóteles, esta reconocida, súper conocida dualidad entre el racionalismo y el empirismo. ¿Realmente qué son los valores, estimados amigos? Si yo estuviera en este momento en las sandalias de Platón, diría que son abstracciones, que son ideas acerca de lo que es correcto. Sin embargo, Aristóteles, que de ninguna manera, según las investigaciones últimas, era íntimo de Platón, más bien era su contradictor, acostumbraba a pensar que realmente las ideas de Platón eran descabelladas, porque Aristóteles era un espíritu práctico y desconfiaba de las ideas platónicas. Esto trae una gran dualidad en el mundo de la filosofía y de la sociología y de la educación en general. Realmente, ¿qué son los valores y qué son las actitudes? Todo el trayecto de la filosofía y de la historia está marcado por esos conceptos de Platón y Aristóteles. En realidad, ustedes ahí abajo pueden ver algunas de las fotos de quienes a mí me parecen extraordinarios referentes para hablar de estos temas. Santo Tomás de Aquino, considerado un primer aristotélico, tanto así que se habla del tomismo aristotélico. San Agustín de Hipona, considerado un platónico. Descartes y toda su filosofía acerca de la dualidad entre el alma y el cuerpo. John Locke, médico y filósofo inglés, contradictor en muchas cosas de Descartes. Y tenemos una figura genial a la que hay que tomar muy en cuenta para hablar de estos temas. Ese es Spinoza, Benedicto Spinoza. Llámese, si se lo llama el holandés Baruch Spinoza. El siguiente es Kant, finalmente Piaget y Vygotsky. En este pequeño recorrido que he hecho, simplemente quiero dejar claro que las definiciones no han estado muy transparentes en estos temas. Los valores, ¿qué son realmente? Si vamos a la segunda diapositiva, por favor, si eres amable en ponerla, mi estimada amiga. Yo trabajo generalmente desde la vertiente neurocientífica. Desde esta vertiente, la neurociencia moderna ya no habla sino de conexiones entre las neuronas. Los valores suelen ser acciones de la mente que tienen el poder de movilizar al ser humano para la búsqueda del bien y la felicidad, se dice. Pero ¿qué son realmente? ¿Qué es la mente? Esa es otra definición que hay que tener claro. ¿La mente es una creación del cerebro? Si esto es así, tenemos que darle mucha importancia a nuestra mente, de la cual el autor Daniel Goleman nos dice en su famoso libro Focus, que se los recomiendo, Enfoque, la existencia de una mente ascendente y una mente descendente. Todo esto es importante para la formación de un ser humano porque forma parte de la cultura con la cual nos desarrollamos. Entonces, hay una relación directa entre la educación y la cultura. Para entender cómo se dan los aprendizajes en valores, hay que preocuparse por la cultura. Y la cultura tiene una íntima relación con la educación. No es posible que tengamos un ecuatoriano nuevo si es que no invertimos en educación. La educación sería lo primero en lo que hay que pensar, además de la salud, por supuesto. Los muertos no estudian, es necesario pensar en la salud, pero la educación y la salud son corrientes intrincadas íntimamente. Si no tenemos verdaderos proyectos y programas de educación para la salud, los niños no podrán defenderse de estas y otras pandemias. Los virus son incurables,
los médicos que me están escuchando lo saben perfectamente. Y es necesario la prevención, es necesaria educar a los niños para la prevención. No tenemos en el Ecuador un verdadero trabajo en manejo de crisis. A lo sumo, unas cuantas recorridos por los colegios, usted puede ver que hacen movilizaciones hacia el patio y nada más. Pero realmente no contamos con un programa de manejo de crisis dedicado a enseñarle a los estudiantes cómo enfrentar las crisis que tenemos. Ahora, el coronavirus, ayer el terremoto, y probablemente las crisis van a seguirse multiplicando conforme la globalización nos permite saber lo que ocurre aquí y en otras partes del mundo. Si continuamos, por favor, porque el tiempo es mi peor enemigo. Entonces, la cultura, de alguna manera, está marcada por la forma como nosotros estamos educando a nuestros jóvenes. Tenemos que preocuparnos por quiénes serán los rotarios del futuro. Eso es evidente. Lo que están haciendo ahora los rotarios, a mí me parece maravilloso, no solo en el Ecuador, en todo el mundo. Son la segunda organización, si me corrigen los expertos, en más representaciones en el mundo después de la ONU. Eso significa que tienen una influencia enorme en la convivencia, en la mente del mundo. Es necesario mejorar la educación. No hay forma de salir de ningún problema si es que los chicos no aprenden a manejar sus crisis. Una crisis que puede ir desde la subida del IVA, el divorcio de los padres, un terremoto, un coronavirus o cualquier otra epidemia de las que se nos vienen, estimados amigos y amigas. ¿Cómo nos podemos garantizar la supervivencia de los valores humanos en una cultura que estamos construyendo? ¿Que estamos construyendo? Esa es una pregunta clave que se las dejo en mis reflexiones. Recuerden que son reflexiones. Continúa, por favor. Una tercera cosa, una pregunta clave también podría ser, ¿quiénes deberían ser los garantes de la formación axiológica de los chicos? Obviamente sus padres. Pero no hay escuela para padres. Y si existieran, los padres no suelen ver importante la asistencia a estas escuelas que por otro lado podrían estar muy mal planificadas en las escuelas y colegios. ¿Qué nos queda entonces? La sociedad civil, las organizaciones del tercer sector que como Rotary se preocupan por formar a la gente. Siga, por favor, veamos lo que sigue. Entonces, el cerebro, la anterior, por favor, el cerebro es lo único con lo que contamos, mis estimados amigos. Basta ver a un paciente con Alzheimer, si es que ustedes lo han visto, para que se den cuenta lo que ocurre en el cerebro de un paciente con Alzheimer. A mí me tocó ver durante 3 años a un paciente con Alzheimer, un almirante de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el más querido tal vez, con un Alzheimer galopante. ¿Qué sucede cuando una persona se destruyen todas sus neuronas, comenzando por las neuronas del hipocampo y de la amígdala cerebral? ¿Qué sucede cuando las proteínas, estas amiloides, destruyen las neuronas? Sucede que el ser humano deja de ser tal. Me pregunto, una persona que llega a esos estadios, ¿tiene vida? ¿Qué estamos esperando para aprovechar que tenemos un cerebro maravilloso y radiante? Escúchenme bien. ¿Qué es un enfermo con Alzheimer sino un zombie que camina? Dolorosamente es así. ¿A dónde lo llevan? El cerebro es la herramienta que tenemos para cambiar el mundo. Desde mi modesta manera de pensar, si no aprendemos, si no desciframos los códigos que el cerebro nos indica, va a ser muy difícil que logremos cambiar este mundo para bien. Un cerebro que aprende utiliza los acercamientos sinápticos de las neuronas para establecer estructuras cognitivas. Esto es clave y he descubierto los últimos 20 años o 30 años de este tiempo. O sea, realmente las estructuras cognitivas, o sea, las estructuras de conocimiento, lo que nos permite aprender, conocer, están fijadas por los lazos que establecen neuronas unas con otras. Esto reflejan representaciones mentales acerca de cómo percibimos el mundo. De hecho, en ocasiones nos toca entender fenómenos tan graves como la muerte. La percepción del mundo, allí está, en un cerebro pensante. Preocupémonos por eso. Denle el siguiente. Entonces, se trata de que ahí está, desde el interior.
Mi planteamiento va a decirles que es necesario buscar en el interior y desde adentro hacia afuera provocar un cambio que sea capaz de mover al mundo. No será factible un cambio externo en la sociedad si es que no comenzamos a cambiar desde nuestra mente, en nuestro interior, es de adentro hacia afuera, como dice uno de los planteamientos últimos de Rotary, cambiando desde adentro. No logramos que existen nuevas estructuras cognitivas y eso solo nos puede dar la sociedad a través de la educación y de la cultura. No existe otra forma. Desde el interior. Pero para todo eso hay que cambiar esquemas anticuados. No es posible que sigamos pensando que a los niños en las escuelas se les debe seguir dando galleta y leche saborizada. Es terrible cuando la ciencia hace 40 años ya sabe, o más de 50 años, ya sabe que las principales sustancias bioquímicas del cerebro son proteicas. ¿Qué son la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la noradrenalina, la adrenalina, la GABA? Muchísimas de estas sustancias que no se soluciona dándole galleta y leche saborizada, y que es necesario propender a que la educación nos dé también formas de nutrición más adecuadas. El Ecuador tiene un índice de nutrición, según el diario El Comercio y su investigación, de 1 de 4 niños de desnutrición crónica. Eso significa casi irrecuperable. Estamos con un 25% de niños de 0 a 8 años con desnutrición crónica. Mis amigos, ¿ustedes creen que eso será posible para tener un ecuatoriano nuevo? Tenemos que hacer algo, y ese algo lo tenemos en nuestras manos. Hay que mover la conciencia del mundo, desde el interior. Siga, por favor. Entonces, hacia el exterior, desde el interior hacia el exterior. Entonces, ¿qué buscamos? La clave está en nuestros valores. Esos valores se desarrollan a partir de la educación. Esos valores nacen a veces de la imitación. Los niños imitan porque en sus neuronas de espejo hay factores que permiten que se interconecten mejor los axones, las dendritas, soma, axón, etc. Y eso facilita el que se desarrolle aprendizajes nuevos que nosotros los conocemos plenamente. Es necesario rescatar para la educación a la ciencia. No es posible que sigamos pensando que la letra con sangre entra. Es necesario comenzar a pensar que la letra con dopamina entra. Y eso significa mejorar la alimentación de nuestros niños. El valor fundamental del que tenemos que pensar ahora, de que tenemos que comenzar a hablar después de todos estos problemas que ya van a pasar, porque pasarán. Las pestes en el mundo han sido constantes, desde 1500 y pico, 1350, la peste negra, hasta ahora, son consecutivas y han estado a la orden del día. La gripe española mató 50 millones de personas de un solo tajo. De la peste negra sobrevivió tan solo 1 de cada 3 personas en ciertas zonas de Europa, 1 de cada 9 en otras zonas de Europa. Terrible. La solidaridad y el altruismo es lo que tenemos que rescatar. La solidaridad y el altruismo que nace de nuestro deseo constante de ver al otro, en el otro, a uno mismo. ¿Cómo logramos eso? Los valores nos indican ciertas cosas. Vamos a la otra, por favor. Altruismo y solidaridad. Este hombre que ustedes ven en la pantalla es uno de mis científicos favoritos. Se llama Eric Kandel. Ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2000. Él demostró que cuando nosotros aprendemos algo, nuestro cableado del cerebro, entre comillas, metafóricamente, las uniones neuronales, se transforma. Incluso el hecho de adquirir informaciones sencillas altera la estructura de las neuronas. Por lo tanto, lo que el niño, lo que el joven está recibiendo desde el exterior, cambia su interior de todas formas. No es posible que un educador siga pensando que la letra consta. Es necesario variar la figura de un educador que sea proactivo, que sea amante de la educación, que le encuentre valor a la investigación, que piense en su alumno primero y que piense en sí mismo después. No en vano Rotary dice
dar de sí antes de pensar en sí. Siguiente, por favor. Visto todas estas cosas que la ciencia nos dice, nuestra mente subconsciente toma decisiones. Estimados amigos, mucha gente cree que la mente consciente es la que toma decisiones. Déjenme decirles que la neurociencia va por otro camino. Sospechamos que es la mente subconsciente la que toma la primera decisión y la otra es guiada por la mente consciente. La mente subconsciente que está allí, fruto de nuestros millones de años de experiencia genética. Nuestra mente subconsciente toma decisiones en base a su background instalado en la memoria de trabajo. De lo que habla tanto el profesor Joaquín Fuster, a quien sugiero leer, ver sus vídeos, extraordinario científico catalán que trabaja en California y que trabaja el tema de la memoria. La memoria del trabajo, lo que te permite interactuar y aprender con agilidad. Dele enter, por favor. Entonces, los valores son entes abstractos que no se pueden ver. Es muy difícil, imposible que tú veas al señor Respeto caminando por la calle o la señora Solidaridad en tu casa. Los valores son abstractos, pero existen. Son abstracciones reales que pueden ser capaces de cambiar al mundo. Imagínese usted lo que ocurre cuando usted tiene malos pensamientos o cuando tiene pensamientos negativos. Ahora mismo que estamos pasando la pandemia del coronavirus, ¿por qué se le debe aconsejar a la gente que piense positivo? Por una sencilla razón. Porque el cerebro no hace diferencia entre aquello que está viendo, observando en la realidad y aquello que está imaginando. Se producen las mismas sustancias bioquímicas en el cerebro producto de el pensamiento o producto de ver la realidad. El cerebro no hace diferencia. Por tanto, el que tú estés viendo el arroz con menestra y carne asada ahí, qué rico, enfrente mío, produce las mismas sustancias bioquímicas del placer, dopamina, anandamida, que si estuvieras imaginando ese mismo plato, solo con el poder de tu mente. Y por tanto, la enfermedad de este siglo es el estrés. Estimados amigos, no es una enfermedad del estrés, pero se comporta causando graves desequilibrios en la salud. Los problemas de salud número uno en el mundo actualmente no son, con disculpas de Fernando y de todos los cardiólogos, no son los cardíacos, ni tampoco son los problemas de cáncer, son los problemas de salud mental. Tenemos graves problemas con el tema de la salud mental. Hay una enorme cantidad de personas que desarrollan enfermedades como la demencia vascular, como el Alzheimer o como el Parkinson, muriéndose en los hospitales. Ustedes no se imaginan la cantidad. Dice el autor argentino, el famosísimo neurocientífico argentino Facundo Manes, que cada 3 minutos hay un nuevo paciente con Alzheimer en el mundo. Se calcula que serán 50 millones en los próximos años. Tenemos que hacer algo. Pero ¿qué sucede con ese cerebro al que las enfermedades mentales se están destruyendo? Tiene sustancias bioquímicas importantes. La sustancia del altruismo, la sustancia del amor, la sustancia del placer, la sustancia que nos acerca al ser humano es la oxitocina, a la que muchos le llaman la sustancia del amor. Es una hormona fantástica, pero además es un neurotransmisor. Una hormona que se utiliza mucho al momento que la mujer está pariendo en una sala. Es una hormona para las contracciones uterinas. Pero amigos, también impulsa el cerebro moral. Está comprobado que edifica la confianza, la atención, el cuidado, el afecto, la importancia de los vínculos a través de la oxitocina producida en hombres y mujeres. Reflexionemos en entender que la cooperación, el respeto y el altruismo no solo nos dignifica como personas, pues la oxitocina nos impulsa a practicar conductas sociales positivas. Esta sustancia bioquímica natural en nuestro cuerpo puede ser exacerbada cuando uno practica, cuando tiene actitudes y conductas de amor, cuando es capaz de ofrecer respeto, cuando el altruismo marca tu conducta cotidiana. Es decir, de afuera hacia adentro entran los estímulos y de adentro hacia afuera crece el aprendizaje. Ese aprendizaje que debe quedar marcado en las estructuras cognitivas
para que se repita constantemente en situaciones similares. Pero no es solo la oxitocina, dele enter, por favor. También existen otras sustancias como la dopamina y como la anandamida y como la serotonina. La droga más usada tal vez para el control de la ansiedad sea el Prozac, pero no es la única. Esta droga que se usa en todo el mundo lo que busca es disminuir los índices de ansiedad, evitando que la neurona reciba más y más serotonina. Pero la serotonina es una sustancia que en condiciones estables, en condiciones de abundancia fuera de la neurona, provoca bienestar. Igualmente la melatonina, que es una sustancia del sueño. La empatía cognitiva y la empatía emocional son fundamentales para formarnos desde adentro hacia afuera. Una persona que no tiene empatía cognitiva, le resulta muy difícil ver la perspectiva del otro. Por eso lo que ustedes ven en las discusiones entre gobierno e indígenas o entre un político y otro político, es el afán de querer demostrar quién tiene la razón y no el afán de querer encontrar la verdad objetiva, como Rotary establece en su código rotario primero en la prueba cuádruple. La perspectiva del otro, qué difícil se nos hace ponernos en el zapato del otro. Empatía cognitiva, estado mental del otro. Empatía cognitiva, cómo manejamos nuestras emociones. Empatía emocional, ¿qué nos une a los sentimientos de otra persona? ¿Somos capaces de sentirnos sensibles ante una película de dolor? ¿Qué ocurre cuando vemos una persona enferma en una cama? ¿Qué pasa cuando vemos llorar a la persona amada? Nuestro cuerpo registra la alegría o registra la pena que esas personas sienten, pero no todos los seres humanos funcionan así. Existen, según el doctor Robert Are, y en su libro Snakes in Suits, que se los recomiendo, Culebras en Traje, para hablar de psicopatías, alrededor de 1% de personas con tendencias psicopáticas en el mundo, dice Robert Are, el experto más grande en el mundo del tema psicopatías. Psicólogos y psiquiatras guayaquileños como el doctor Eduardo Tigua, voy a tomarme su nombre, me dijo que es mucho más. ¿Qué estamos hablando? Si en el Ecuador somos 17 millones de personas, quiere decir que existen entre 170.000 y 300.000 personas, aproximadamente 200.000 personas con tendencias psicopáticas, y según el doctor Robert Are, son culebras con traje. Esas personas tienen incapacidad para tener empatía emocional. No pueden ponerse en sintonía con nosotros a través de ninguna forma. Esas personas son manipuladoras. Esas personas están preferentemente en la política. Pueden existir, pueden estar en tu casa, durmiendo con ellas, pero generalmente hay ciertos lugares donde están más en la política. Es un sitio ideal para esta persona. Entonces, la incapacidad de sentir empatía marca a un ser humano que no puede seguir trabajando por otros, que sus valores están totalmente flacos, porque valores y actitudes no es lo mismo. El valor es una entelequia, el valor es una idea, es una abstracción. La actitud, diría Aristóteles, es la demostración palpable y objetiva de cómo un ser humano actúa en función de sus valores. No me digas que eres respetuoso si siempre estás faltándole el respeto a tu mujer. No me digas que eres puntual si entregas tus trabajos tarde. No me digas que eres solidario si eres incapaz de apoyar a otro en sus trabajos. No me digas entonces que tus valores no son coherentes con tus actitudes, porque eso es la incoherencia más grande y la mentira más grande. Delente, por favor, que el tiempo se me acaba. Entonces, cerrando esto, debo decirles que tampoco la ética ha sido totalmente entendida por la gente. Cuando hablo de moral y de ética, siempre estoy refiriéndome a dos autores. El uno es un autor al que yo considero un ecuatoriano excepcional y que se los recomiendo leer, Juan Larrea Holguín. En estos momentos de la historia, Juan Larrea Holguín, arzobispo de Guayaquil, tal vez uno de los abogados más prominentes que ha dado el Ecuador y Sudamérica, está aspirando a los altares. Porque fue un hombre probo, murió de un cáncer terrible. Monseñor Juan Larrea Holguín tiene un librito que se lo recomiendo. Digo un librito porque es pequeño, no porque no sea importante. Un libro maravilloso que se llama Educación Ética y Cívica. Hay que rescatarlo. Monseñor Juan Larrea Holguín dice que la ética es la ciencia de la moral,
que la ética es la ciencia de la moral, es la moral reflexionada, es la evaluación que hace el hombre acerca del código moral. No es lo mismo moral y ética. Pero como mucha gente aquí es incrédula, me permití investigar a filósofos ateos para ver si concordaban con el pensamiento de este hombre ecuatoriano, Opus Dei, y maravilloso en su pensar de tipo moral y ético. Sabater, el famoso Fernando Sabater, en su libro Ética para Amador, nos dice exactamente lo mismo que Monseñor Larrea. La ética es la ciencia de la moral. Amigos, no podemos confundir una con otra. La moral está en los códigos, no solo en los códigos legales que Lelis también maneja, también en los códigos sociales que acostumbramos a tener cotidianamente. Decir buenos días cuando entra a un lugar es lo que se espera de un código social y moral. Decir buen provecho se ha hecho una norma y una costumbre moral. Pero la ética no es eso realmente. ¿Qué tan moral era una mujer que se divorciaba en 1920? ¿Cómo era moralmente considerada una mujer que se divorciaba en 1920? ¿Cómo es considerada una mujer que se divorcia en el año 2020? La moral, entonces, puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la ética. Porque el ser humano siempre tendrá el cerebro y la mente para reflexionar. Y mientras no tengamos una educación dirigida hacia el pensamiento crítico, no podremos ser sujetos éticos completos. Es necesario que la educación ecuatoriana se dirija, la educación del mundo se dirija hacia el pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo. La reflexión es lo que te vuelve crítico con la moral y te permite tomar decisiones adecuadas. Entonces, en esa preocupación empática nos lleva a preocuparnos por los demás. La ética nos hace reflexionar y nos dice, es justo que los pequeños no tengan comida en la escuela. Es justo que haya galleta y leche saborizada en las mañanas, cuando aquí la quinoa es barata, o cuando las lentejas, o cuando las arvejas y la soya son ideales para poder corregir los trastornos de tipo proteico. No se justifica, amigos. ¿O será acaso que los políticos están totalmente desconectados de la ciencia? ¿O es como dicen algunos científicos en la ciencia? O sea, se los dejo de tarea. Preocupación empática es lo que nos lleva a estar pendiente de los otros, eso que nos moviliza a ayudar a otros si es necesario. Y eso solo nace de tu mente. En tu mente están esos valores y está esa reflexión. Pero ¿qué sucede si tu cerebro no está acostumbrado a ser crítico? Ese es el problema de nuestros niños. No comprenden las leyes, no comprenden la moral, violan los reglamentos, no obedecen las leyes. ¿Será acaso porque no son capaces de reflexionar acerca de lo que piensan? Pensémoslo, amigos. Vamos a la siguiente, que el tiempo se termina. Preocupado yo por el tiempo, queridos amigos. Pues sí, ¿qué es lo que necesitamos para este mundo moderno? Los problemas van a seguir existiendo, amigos. Necesitamos un cambio de adentro hacia afuera, que es lo que nos propone Rotary. No es posible mejorar si la autoestima de un ser humano es débil y es frágil. La autoestima es un supravalor. Es una creencia profunda acerca de que tengo la capacidad para vencer los obstáculos. Eso es en esencia la resiliencia. Enfrentamos situaciones difíciles todos los días se nos muere alguien, se nos muere una esperanza, todos los días existen enfermedades, todos los días hay problemas, todos los días nos falta el dinero, todos los días hay dolor, perdemos un amigo, nos traicionan. La mayoría de las personas se adaptan a las nuevas situaciones que cambian. Otras no disponen de dicha capacidad con tanta facilidad. Y por tanto se les hace un martirio poder adaptarse. No hay resiliencia. La resiliencia hay que trabajarla desde adentro. Nadie te la va a dar haciendo. Es necesario que la trabajes desde adentro. Y la primera recomendación que yo daría es preocúpate por autoconocerte. Es necesario que te conozcas a ti mismo.
No me digas que te conoces, porque nadie logra conocerse totalmente. Sin embargo, conocerse es mucho más que verse al espejo. Conocerse es mucho más que una fotografía. Conocerse es comenzar por tus fortalezas y por tus factores a mejorar. No me gusta llamarle debilidades, dele enter, por favor, aunque en la presentación se me puede haber escapado esa palabra. Es importante que conozcas tus fortalezas y tus factores a mejorar, porque si no conoces esas fortalezas y esos factores a mejorar, tu autoestima se deteriora. Y no es factible que enfrentes un problema, pues te sientes incapaz de hacerlo, pues no tienes, según tu mente, la capacidad para hacerlo. En eso consiste precisamente los problemas. ¿Qué sucede con una persona que son irrecuperables, improbable definición? ¿Y qué pasa con otro que no lo ve así? Mis padres estuvieron casados durante 57 años, solo separados cuando ella murió. Pero yo no conocí a una persona más en este mundo que sea tan preocupada y que se estrese por todo como mi madre. Se estresaba por todo, que si no había plata para pagar el colegio de los chicos, había un estrés terrible. No se imaginan ustedes el estrés. Pero recuerdo a mi padre sentado en una hamaca diciéndole, no hay pues, tranquila, cámbiala de colegio. Mi madre sufriendo porque quería educar a sus hijos en un colegio pagado y mi padre diciéndole, pues, no hay pues, adáptate a lo que tenemos. Ese era el mensaje. Pudieron estar casados 57 años, así como me escuchan, amándose profundamente. Ah, pero ella murió con una demencia vascular, producto de una hipertensión galopante de tantos años, por un estrés incontenible. Y él falleció a los 96, pudo haber vivido hasta los 100 años, pero nunca se le subió la presión arterial. ¿Por qué dos personas ven los problemas de manera tan distinta? ¿Cómo es posible que una mujer se agarre al problema de una manera o de otra? Pues sencillo. ¿Cómo está esa mente? ¿Cómo está ese subconsciente? Mi padre y mi madre no me dieron tiempo para investigarlos, pero yo hubiera querido hacer una investigación de eso. La resiliencia es tener relaciones de cariño y de apoyo dentro y fuera de la familia. No es posible que las madres sean fáciles de saber que tienen sus hijos. Sí, una mamá es capaz de decirle te caíste en matemáticas y la mamá tiene razón, lo conoce a su hijo. Pero ¿por qué eso mismo no lo puede hacer con sus alumnos en el colegio? Ah, es que no es su hijo. No, mis queridos amigos. La resiliencia, tu mente tiene que permitirte tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de tu familia, relaciones sanas de amor, de confianza, que te pueden proporcionar modelos a seguir. El autoconocimiento es la clave de fortalezas y enfrenta adversidades y retos. Las personas resilientes saben usarla a su favor. Esa es la diferencia. Confían en lo que son capaces de hacer. ¿Qué es la fe si no es una confianza profunda en un ser superior, en el caso de nosotros los católicos? Pero esa confianza parte del hecho de considerarme un ser humano completo. Denle al siguiente, por favor, que ya estamos. Avisa el tiempo. Personas resilientes se rodean de personas de actitud positiva. Está muy de moda el verbo tóxico. Ahora hablan de personas tóxicas y personas nutritivas. ¿Qué son las personas tóxicas? ¿Qué son las personas nutritivas? Las personas tóxicas están permanentemente hablando de lo que les falta. Las personas nutritivas están hablando siempre de aquello que quieren dar a otros como sinónimo de amor. Las personas tóxicas pueden estar al lado tuyo en tu casa, pueden ser tu familia, pero también hay personas nutritivas que son capaces de alimentarte, de lograr crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Por eso en los momentos más difíciles es necesario que estemos juntos en red, no necesariamente pegaditos, pero sí pensando con nuestros cerebros en red. Dele enter, por favor. ¿Qué es eso sino la forma de ser del cerebro? Y esta parte de la prueba rotaria, la prueba cuádruple, siempre ha sido para mí sujeto de estudio. Y quiero compartir con ustedes algunos de mis pensamientos acerca de la prueba rotaria y cómo esto es maravilloso, realmente deberíamos utilizarla más.
Le he puesto en el centro la prueba rotaria tal cual en inglés y a los costados he puesto en español, un poco para hacer mejor el análisis. De todo lo que usted dice, piensa, dice o hace, la primera pregunta o el primer filtro que tiene que pasar la decisión debería ser, ¿es la verdad? La verdad, amigos, la verdad absoluta es Dios para nosotros los cristianos. Para la ciencia, existe verdad absoluta. Es decir, lo que un científico dice hoy del coronavirus es probable que otro lo diga el próximo año de manera diferente. No hay verdad absoluta en la ciencia. Eso la hace tan intrigante, tan apasionante a la ciencia. Pero la verdad a la que se refiere esta prueba cuádruple, a mi modesto manera de ver, es la objetividad con la que debo evaluar los fenómenos. Esa verdad de la que habla la prueba cuádruple, a mi modesta manera de entender, habla de la objetividad con la que debo evaluar lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Es la mejor manera de acabar con los chismes. Por ejemplo, ese es un ejemplo que quiero darles. ¿Qué sucede con las personas que cuentan chismes o que son capaces de mandar fake news? Ahora estamos inundados de fake news. Personas a las que yo considero probas inteligentes, reciben fake news todos los días y están aterradas por lo que les dicen los fake news. Muchos de ellos vienen del exterior. ¿Pero qué sucede? No hay una capacidad clara para poder ver objetivamente las cosas. Cuando usted, amigo, usted, amiga, compañera rotaria, frente a alguien un chiste, hágale la primera pregunta rotaria. Dígale, ¿lo vistes? ¿Lo escuchaste? ¿Lo palpaste? ¿Lo percibiste? ¿Tuvo acceso a tus sentidos? Allí está la objetividad, como lo diría Aristóteles, el padre del esencialismo. Aristóteles diría, es lo objetivo que mis es que no más. No puedo hacer lucubraciones. La gente acostumbra a confundir la objetividad con la que observo a través de mis sentidos, lo confunde con los juicios de valor. Y todos los días estamos haciendo juicios de valor. Es malo, es criminal, es feo, no me gusta. Todos los días hay juicios de valor. Lo confundimos con las inferencias, pensando que las cosas son como siempre han sido. Entonces, ni las inferencias ni los juicios de valor son observaciones directas. Peor aún las observaciones indirectas. Cuando alguien te cuenta algo, esa persona te lo cuenta de acuerdo a su propia observación. Por tanto, la primera pregunta de Rotary me parece fundamental, mis estimados amigos. Lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo es objetivamente evidenciable. Mis sentidos me permiten verlo. Ojo, aún los sentidos te pueden engañar. Fíjate que te pones lentes, es porque tu sentido de la vista te puede engañar. Entonces prefieres ponerte los lentes. Igual para ver una bacteria prefieres verla con un microscopio porque es invisible. O para ver una estrella o un telescopio. Es verdad, objetivamente. Te permite verlo en tus sentidos. Toma el cerebro de esa persona chismosa o esa persona que está ahorita aterrada por el fake news. Llévala hacia la objetividad. Hazla observar, escuchar, palpar, percibir, oler. Permítele que sus sentidos observen. Eso es realmente lo que a mi entender es la pregunta primera. ¿Es la verdad? Y si eso es objetivamente real, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo olfateé, me pregunto la segunda. ¿Es equitativo para todos los involucrados? Eso tiene una carga axiológica enorme, porque significa que la equidad, valor supremo para manejarse en sociedad, es fundamental de trabajar entre los seres humanos. Por lo contrario, lo que ocurren son las guerras, los problemas. Y para eso se necesita una mentalidad altruista. Se necesita la capacidad de poder trasladarse a la mente del otro y entender sus puntos de vista, reflexionarlos éticamente y dar una respuesta. No es pensar que solo mis derechos son los únicos que se deben respetar.
es tratar de entender, mejor dicho, de entender al otro observando. Hable menos, observe más. Ese sería el mensaje del ser educativo. Hable menos, observe. Cuando usted habla muy rápido, se pierde la maravilla de la observación, no le permite percibir, porque la percepción no es observación. Ojo con eso. La observación entra por los sentidos directo al tálamo y ahí se distribuye por todo el cerebro. El cerebro trabaja de forma holística. Uno de los grandes mitos de la neurociencia es precisamente eso de que el cerebro trabaja un 10% de lo que tiene. Eso no es cierto. El cerebro es holístico, trabaja de manera integral e integradora. Equitativo, porque busco que todos sean entendidos en su punto de vista. Puedo no estar de acuerdo con lo que se me dice, pero debo reflexionar y darle la oportunidad de explicármelo para poder entenderlo. La cuarta pregunta es, ¿creará buena voluntad y mejores amistades o mejores relaciones? Ajá. ¿Qué tan importante es la buena voluntad? ¿Qué tan importante en cuanto a la escala axiológica son las mejores amistades? Amigos, somos lo que somos a través de otros. Si yo estuviera dando esta interacción solo ante una cámara, no con decenas de personas tan inteligentes, brillantes que me están escuchando, tendría sentido. La riqueza verdadera del conocimiento está en el que llegue a mucha más gente. Por eso soy divulgador científico, porque me parece fundamental que la ciencia llegue a los demás para ir destruyendo todos los mitos que estamos acostumbrados a escuchar. He mencionado algunos aquí, eso de la letra con sangre entra. Las mejores relaciones son aquellas en las que hay identificación en el amor, pero no es el amor al que estamos acostumbrados a ver, es el amor del respeto, es el amor axiológico, es el amor de los valores, es el amor de Dios. Es el amor que me permite ver en el otro ser humano mi imagen y semejanza, mi servicio. El hacia afuera significa que todo lo que soy estar al servicio de los demás, porque no hay otra oportunidad, es esta y no hay otra. Es este momento que estamos viviendo. El futuro no existe. El futuro lo estamos construyendo hoy. El pasado tampoco, por tanto, ¿por qué te preocupas tanto? Hay gente que vive en el pasado. Eso se llaman filtros cognitivos y mentales. Los filtros cognitivos que también están en la mente de muchos y que han ingresado por la educación, por la interacción con la familia, con los medios. Ya tenía el neuropsiquiatra austríaco, el doctor Viktor Frankl, en su libro que se los recomiendo, El hombre en busca de sentido, decía, mientras estaba en el campo de Auschwitz, los alemanes podrían hacer lo que sea con mi cuerpo, había un sitio donde ellos no podían entrar. Y en ese sitio yo decidí sobrevivir. Yo decidí sobrevivir, dice el doctor Frankl en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Es allí donde está la clave, en tu mente. En tu mente que está decidida a sobrevivir y que tiene un fin en mente. Qué importante que es que conserves un propósito en mente. Una vida sin propósito es una vida parecida a subirse a un carro chocón. Va para todos lados chocando a todo el mundo, pero no hay una dirección correcta. Muchos me dicen, ¿cómo hacer para conservar propósitos firmes? Asegúrate que el propósito que tienes sea un propósito real en tu vida, que te enriquezca, que produzca toda esa descarga de dopamina, de serotonina, de melatonina, de anandamida, de catecolaminas, que es tu vida, que es tu cerebro. Esa tormenta de átomos de las que hablaba allá por 1750, ya se hablaba de una tormenta de átomos, la sustancia bioquímica del cerebro. Y la cuarta pregunta de Rotary, en la prueba cuádruple, ¿será beneficioso para todos los involucrados? ¿Cuál es mi misión en este mundo?
dejar un mundo mejor. No puede ser que después de cumplir con mis deseos, yo deje un mundo que no sea beneficioso para todos. Todos debemos estar involucrados con algo, como rotarios, como seres humanos. ¿Será beneficioso para todos? Claro que es beneficioso. Para esa persona a la que le diste tu mano, tu simple mano, para ese niño al que le acariciaste su cabecita, para esa mujer mayor a la que le diste una palabra de aliento, para esa esposa triste a la que le dijiste te sigo amando, para ese hijo descarriado al que recibiste a pesar de todo, sí tiene sentido. Entonces asegúrate que sea beneficioso para todos. En ocasiones hay cosas tan sencillas que pueden ser beneficiosas para alguien. Hay palabras que pueden salvar a alguien de un suicidio. Hay palabras que pueden descargar dopamina. El éxito en la educación de los parvularios es precisamente ese. El lograr que los niños tengan expectativas de placer, y para eso el juego es ideal. Pero no es por el juego que los niños aprenden, es por la expectativa que genera un enormemente enamorado de la educación y de sus niños. Es la expectativa. Esa misma expectativa que tú como rotario deberías tener y que yo como rotario también debo tener. Esa expectativa de generar en otros el deseo de vivir, el deseo de seguir, el deseo de servir, el deseo de ser mejor, el deseo de ser resiliente, que mi mente aprenda a superar las dificultades, porque déjenme decirles que el coronavirus no será la última, con toda seguridad. Y así en cada cerebro humano, las personas están haciendo problemas en ocasiones sin sentido, lo que para unos puede ser importante, para otros no tanto. Los valores, amigos y amigas, están allí entre las estructuras cognitivas éticas fabricadas por tu mente que tiene millones de años de antigüedad a través de tus genes y que ha ido dándose poco a poco a través de tu subconsciente para ser lo que ahora eres, una estructura de amor. Asegúrate que seas una herramienta de Dios para el servicio a los demás. Y eso solo se puede hacer de dentro hacia afuera. Prepárate, nunca es tarde. Tu cerebro está esperando ansioso por el aprendizaje y por las nuevas experiencias. Viaja mucho, haz ejercicio, no descuides el amor, ama a tu pareja, cuida de tus niños, no fumes, evita el alcohol, evita las drogas, come menos, trata de hacer ejercicio permanentemente, haz ejercicio físico y mental. Ahí están las bases para que tus sustancias bioquímicas del cerebro reverdezcan, para que ese BDNF, que es el verdadero fertilizante de las neuronas, haga que tu cerebro reverdezca. Las neuronas no se mueren por falta de uso. Las neuronas se mueren por falta de uso. No se mueren por falta de uso cuando estás usándola para el mal. Ahí se mueren. Hay 4 cosas que matan neuronas. Una de ellas son los malos pensamientos. Asegúrate que tu cerebro esté produciendo siempre pensamientos positivos, pensamientos del otro. Bendiciones. No te canses de repetir la palabra bendiciones. No quiera que vayas. De adentro hacia afuera. Ese es el camino. La suma de lo que hagamos individualmente dará como resultado la conducta global de la sociedad. Preocúpate por ser un factor de cambio. Ese es mi mensaje con todo cariño, mis queridos amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Leli, querida. Una cosita más. No te debes decir que amas a alguien. Colectar algunas preguntas que tengan los rotarios para que las pueda responder. No. Lisbeth, ¿cómo vamos con esa recolección de preguntas?
Todavía no hay ninguna pregunta en el chat. Que Compañero. nos ha dejado anonadados, Roberto, con esta excelente exposición. Nos reflexión. Más bien yo quisiera pedir a nuestro gobernador electo, Fernando Aguirre, que haga el cierre de esta maravillosa exposición y que, bueno, nos invite a lo que continúa mañana. Gracias, querida Lelis. Siempre que escuchamos a Roberto nos lleva a muchas reflexiones. Y bueno, yo quisiera rescatar el pensamiento del día. Es el amor hacia la prueba cuádruple, es el vivir de adentro hacia afuera ese cambio que tú nos propones. Y en las noches, cuando nos inclinemos debajo de la cama a buscar nuestras sandalias, no solamente que busquemos las sandalias, sino que nos arrodillemos, le demos gracias al Señor por esta bendición de estar en una organización cuyo eje sustancial es la verdad, es la prueba cuádruple, y lo que tú nos invocas esta noche es que todos los rotarios tenemos que cada vez practicar más la humildad. En nuestro caso, después de tener algunos años, no quiero decir los números porque no viene al caso, el ego lo tengo bastante bien controlado. Sin embargo, cuando uno hace una obra, uno siente que el ego está inflado por el beneficio que hace. Y yo invoco a todos mis hermanos rotarios, los invoco de rodillas ante el Señor, para que practiquemos la humildad, para que vivamos nuestro servicio y nuestro amor por el prójimo usando la prueba cuádruple para nosotros, para ir analizando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos, y que todo el fruto de nuestra obra sea para ellos, no sea para nosotros. Practiquemos la humildad, practiquemos ese altruismo que nos ha enseñado, que nos ha recordado Roberto, que lo vivimos con amor, y que también practiquemos la compasión. Veámonos a nosotros con compasión, porque muchas veces el ego nos hace daño. Después de hacer una obra creemos que estamos endiosados. Lo digo yo en primera persona, que soy médico y que todos los días estoy salvando a alguien. Y eso me puede afectar a mí en la forma como yo actúo y me comporto con los demás. La prueba cuádruple, por consiguiente, tan bien como nos ha explicado Roberto, nos lleva a un punto filosófico de meditación, de oración. No importa tu creencia, no importa el nombre de tu Dios, no importa el nombre de tu religión, tu color, tu posición social, nos importa tu conciencia. Y queremos que nuestro distrito esté unido, todo, con ese mismo afecto, que esté interconectado por ese nivel en el cual no existen radiografías, no existen tomografías, pero que todos nosotros nos podemos interconectar con el amor suficiente para decir a mis hermanos rotarios, a mis fraternos rotarios, trabajemos con vocación y con devoción. No me queda más que agradecerle a Roberto. Con Roberto hemos sido fundadores de el RILA. Nos conocimos acostados en camillas del ejército y metidos dentro de unas carpas con los muchachos allá en Huargancucho, en Cuenca. Así nos conocimos capacitando jóvenes, y lo hicimos con amor. Y hoy en día tenemos algunos jóvenes rotaractianos que hoy en día son presidentes rotarios y que están escuchándome. Y Simón Velázquez también dormía en el carro. No me queda más que decirles muchas gracias. Roberto, tú nos quieres decir, quizás dejar un pensamiento para que esta noche lo meditemos. Me gustaría cederte a ti esa oportunidad, Roberto.
Gracias. Queridos hermanos y hermanas, realmente lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, en el Ecuador, nos debe llevar a una reflexión clarísima porque el mundo no va a ser igual de aquí para adelante. Mi pensamiento ahora es decirles de que el mundo cambió. Hay un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial nos ha hecho aterrizar donde debemos estar. Quisiera compartir con ustedes algo que me enviaron hoy mis hermanos médicos de la Universidad Católica. Y me enviaron esto y que me pareció extraordinario y lo copié para compartirlo con ustedes, si me permiten unos minutos nomás. Y les quiero decir, les quiero leer algunas cosas y reflexionarla. ¿Te diste cuenta, hermano, que la familia es lo más importante? Ahora, todo esto te ha hecho caer en cuenta que la familia siempre será lo más importante. ¿Te diste cuenta, hermano, que ya no tienes tiempo que gastar en loterías? ¿Te diste cuenta que son necesarios para que tú seas un empresario? ¿Te diste cuenta, hermano, que puedes vivir con menos cosas? ¿Te has dado cuenta, hermano, que no tienes que salir todos los fines de semana? ¿Te diste cuenta que el alcohol y las drogas son verdaderamente perjudiciales para la salud? ¿Te diste cuenta que el dinero no te garantiza la vida? ¿Te diste cuenta que los organismos de socorro son importantes? ¿Te diste cuenta que el que viaja a otros países no es mejor que tú? ¿Te diste cuenta que tener un ahorro es importante? ¿Te diste cuenta que puedes comprar más cosas verdaderamente necesarias y aplazar otras? ¿Te diste cuenta que no dependes de un gobierno? ¿Te diste cuenta que debes amar más a tu prójimo? ¿Que debes entregarte más a tu prójimo? ¿Te diste cuenta que no debes pensar solo en ti y en tus intereses? ¿Te diste cuenta que prepararte en la vida es más importante que enriquecerte? ¿Te diste cuenta que solo dependemos de Dios? Todas estas cosas nos ha traído el dolor. Comencemos a enseñar a los chicos a vivir en crisis, a enfrentar las crisis y a superarlas. Eso solo se logra con inteligencia, con humildad, con creatividad y con amor. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, querido Roberto, y a todos, queridos hermanos y fraternos rotarios. Pero mil gracias por estar enlazados en esta red de capacitación. Mañana le dejo este mensaje de cierre a Leslie González. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Y sean positivos, vamos a salir de esto muy pronto. Los médicos tenemos la fuerza y la interés de salir adelante. Querida Así será. Adelante. Sí. Un maravilloso cierre, esas palabras de nuestro gobernador electo y de nuestro querido expositor Roberto Briones. Mañana continuamos con la tercera y última de estas primeras jornadas de capacitación. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana con un expositor internacional que se ha preparado expresamente para que nosotros por esta vía aprendamos un poco más de Rotary. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Chao, chicos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones.